Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir y Afra Sarraoğlu vuelven a ser el centro de todas las conversaciones, pero esta vez no por un nuevo proyecto, sino por algo mucho más íntimo y revelador. La madre de Mert, quien siempre se ha mantenido al margen del mundo mediático, rompió su silencio y habló por primera vez sobre la relación de su hijo con Afra. Sus palabras no tardaron en recorrer las redes y provocar una avalancha de reacciones. Olumun Güzel Hali Afra Sarraoğlu y la Birlikte Goruldu, dijo con emoción, y esa frase bastó para encender una ola de nostalgia, comentarios y especulaciones. Según fuentes cercanas, la madre de Mert había evitado durante mucho tiempo hacer declaraciones sobre la vida sentimental de su hijo. Sin embargo, todo cambió después de una entrevista reciente en la que le preguntaron directamente por Afra. Con una sonrisa tranquila y una mirada llena de sinceridad, respondió, Afra siempre será una persona especial para nosotros. Cuando estaba con ella, Mert era diferente, más feliz, más sereno. Había algo en su mirada que solo se veía cuando estaban juntos. Estas palabras, que muchos interpretaron como una señal de apoyo hacia Afra, causaron un verdadero terremoto en redes sociales. Los seguidores del actor comenzaron a compartir viejas fotografías de la pareja, recordando los momentos en los que su complicidad traspasaba la pantalla. Los comentarios no se hicieron esperar, se nota que aún hay sentimientos entre ellos, la madre de Mert lo dijo todo con una sola frase, o ojalá vuelvan, eran la pareja perfecta. Pero lo que realmente sorprendió fue la reacción de Mert. Según periodistas presentes en el set de su nueva serie, el actor se mostró visiblemente emocionado cuando escuchó las palabras de su madre. Ella siempre ha sido muy reservada, si habló fue porque lo sintió de verdad, comentó uno de sus compañeros de reparto. Mert, al ser abordado por los medios, no negó nada. Con voz serena pero firme, dijo, mi madre siempre habla con el corazón. No hay nada más que añadir. Esa breve declaración fue suficiente para que los rumores de una posible reconciliación entre él y Afra volvieran a ocupar los titulares. Por su parte, Afra Sarraoğlu, quien también fue consultada sobre las palabras de la madre de Mert, se mostró sorprendida, pero al mismo tiempo conmovida. En un evento en Estambul, respondió brevemente, la señora Demir es una mujer muy especial, siempre me trató con cariño. Escuchar eso de ella me emociona. Mert y yo vivimos algo muy bonito, y siempre lo recordaré con una sonrisa. Su tono sereno y sus ojos brillantes fueron suficientes para avivar las especulaciones sobre un posible acercamiento. En los días siguientes, los rumores se intensificaron. Algunos medios aseguraban que Mert y Afra habrían retomado el contacto en privado, mientras que otros hablaban de una cena secreta en un restaurante del Bósforo. Ninguno de los dos lo confirmó, pero los fanáticos parecían convencidos de que algo estaba ocurriendo. Las redes se llenaron de mensajes pidiendo una segunda oportunidad para la pareja. Incluso surgió el hashtag #Mert Afra Reencuentro, que se volvió tendencia en Turquía en cuestión de horas. Lo que pocos sabían es que detrás de toda esta ola mediática hubo algo más profundo que simples declaraciones. Personas del entorno de Afra aseguran que la actriz nunca dejó de tener contacto con la madre de Mert. Se mandan mensajes en fechas especiales, y cuando Afra tuvo un momento difícil, la señora Demir fue una de las primeras en llamarla, reveló una fuente cercana. Este detalle, aparentemente menor, ha cambiado por completo la percepción del público, para muchos, demuestra que los lazos entre ambas familias nunca se rompieron del todo. En redes sociales, las imágenes antiguas de Mert y Afra caminando de la mano, sonriendo en los rodajes o intercambiando miradas cómplices han vuelto a circular con fuerza. Los fanáticos más nostálgicos escriben mensajes como, no hay química como la de ellos, esa conexión no se finge o si hasta sus madres se entienden, el destino hará el resto. Lo curioso es que, mientras las redes arden, ni Mert ni Afra han querido desmentir nada, lo que alimenta aún más las especulaciones. Una periodista turca muy reconocida comentó en televisión, no sería extraño que Mert y Afra estén intentando reconstruir su relación en silencio. Después de todo, en este mundo, las historias que nacen del corazón siempre encuentran el camino de regreso. Su comentario bastó para que otros medios retomaran el tema y comenzaran a hablar de una reconciliación inevitable. Días después, varios paparazzis afirmaron haber visto a Mert saliendo de un hotel de Estambul donde, casualmente, Afra había asistido horas antes a una reunión con su agencia.
Aunque no hay fotos que lo confirmen, las coincidencias encendieron la imaginación del público. Los programas de entretenimiento dedicaron segmentos completos a analizar cada gesto, cada aparición y cada palabra de los dos actores. Un detalle que llamó especialmente la atención fue una historia que Afra publicó en sus redes sociales, una foto de un atardecer sobre el Bósforo acompañada de la frase "algunas cosas no terminan, solo cambian de forma". Inmediatamente, los fans comenzaron a relacionarla con Mert. Que ese mensaje es para él, escribieron miles de usuarios. Pocas horas después, Mert compartió una imagen muy similar, con el texto: "Hay silencios que dicen más que 1000 palabras". Para los seguidores, aquello fue la confirmación indirecta de que algo estaba resurgiendo entre ellos. Mientras tanto, la madre de Mert volvió a ser consultada por la prensa. Esta vez, se limitó a sonreír y decir: "El corazón de un hijo solo él lo conoce. Yo solo deseo que sea feliz". Una respuesta breve, pero lo suficientemente enigmática como para mantener viva la historia. La prensa especializada también destacó que Mert ha mostrado un cambio notable en los últimos días. "Está más tranquilo, más concentrado y sonríe con facilidad", dijo uno de los miembros del equipo de grabación de su serie. "Es como si algo bueno estuviera pasando en su vida personal". Por su parte, Afra fue vista llegando al set de su nueva producción con un ramo de flores blancas en la mano. Cuando los periodistas le preguntaron quién se las había enviado, respondió con una sonrisa: "A veces, las flores no necesitan explicación". El público, como era de esperarse, no tardó en unir los puntos. Los programas de espectáculos titularon la noticia: "El amor entre Mert y Afra florece de nuevo", mientras los fans inundaban los comentarios con mensajes de apoyo. "No importa cuánto tiempo pase, cuando dos personas están destinadas, el universo se encarga", escribió una seguidora desde España. Algunos amigos de la pareja, aunque evitaron confirmar una reconciliación, dejaron entrever que la conexión nunca se rompió por completo. Se tienen un cariño enorme. A veces la vida separa, pero el cariño sigue ahí. "No me sorprendería que volvieran a intentarlo", dijo un productor que trabajó con ambos. Las especulaciones crecieron aún más cuando se filtró que Mert habría hecho una reserva en un conocido restaurante del Bósforo, el mismo donde celebraron su primer aniversario. Según testigos, pidió un salón privado con vista al mar y solicitó una decoración discreta, con velas y flores blancas. Aunque no se sabe si Afra asistió, el gesto bastó para que los medios turcos hablen de un reencuentro silencioso. Hoy, mientras los rumores se multiplican, los seguidores de ambos actores esperan con ansias una confirmación. Algunos incluso aseguran que una reconciliación oficial podría darse antes de fin de año. "El público quiere verlos juntos otra vez, y ellos lo saben", comentó un experto en entretenimiento. Por ahora, ni Mert ni Afra han hecho declaraciones públicas. Pero como suele ocurrir en el mundo de las estrellas, el silencio a veces dice mucho más que las palabras. Y esta historia, marcada por miradas, nostalgia y un amor que parece negarse a desaparecer, promete seguir dando de qué hablar. Porque, como bien dijo la madre de Mert, "el mejor rostro de mi hijo se vio cuando estaba con Afra". Tal vez esa frase no solo sea una declaración materna, sino una verdad que aún resuena en el corazón de ambos. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Será posible que el amor entre Mert y Afra vuelva a renacer? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo turco.